Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no de la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no de la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar.
Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera, tú eres fiel. Bendición para todos mis hermanos, Shabbat Shalom, el Señor los guarde, los proteja. Gracias por acompañarnos. Continuando con el estudio de Primera de Reyes, con los hechos de los reyes de Israel y de Judá y sus acontecimientos. Hoy veremos la historia de varios reyes. Son muy cortas estas narraciones que hay de estos reyes de Israel y de Judá, y llegaremos a los tiempos de Elías. Ahí va a terminar la enseñanza de hoy. Vamos desde la muerte de Roboam, o bueno, quien lo sucede, que sería su hijo, y quien sucedería a Jeroboam, hasta los tiempos de Elías. Así que gracias por acompañarnos y vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias en esta noche, la oportunidad que nos das de hablar, enseñar, predicar tu palabra. Gracias, Señor, porque es tu voluntad, Señor, que sea anunciada y predicada por todos lados, Señor. Por eso háblanos a nuestro corazón, indícanos tu voluntad, Señor, y danos la fortaleza para obedecer, por favor, Señor. En el nombre de Yeshua te doy gracias. Amén. Sí, papito, sí. Bien, entonces vamos a ir a Primera Reyes, capítulo 15. Allí dice: en el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abiam comenzó a reinar sobre Judá y reinó 3 años en Jerusalén. El contexto rápido: Israel se partió en dos, ¿no? Y está, por lo tanto, dos gobiernos. A partir de ese momento se conocería como una tierra dividida al norte y al sur. Al norte estaría gobernando Jeroboam, que es el que se narra aquí, en el año 18 el rey Jeroboam. Abiam comenzó a reinar. Abiam es el sucesor de Roboam, que estaría en el sur. Este Roboam es hijo de Salomón, hijo de David. El rey David, el gran rey David, el gran rey Salomón. Este es el linaje de los reyes de Judá. El Señor le había prometido a David, le había anunciado que sus descendientes tendrían el reino en Israel, ¿cierto? Siempre y cuando ellos se mantuviesen fieles al Señor. Y no lo hicieron, sin embargo el Señor cumplió de una manera parcial. ¿Con qué me refiero con parcial? Pues que ahorita no hay rey en Israel. No hay rey que esté gobernando. Así que su promesa se cumple, pero no a la manera, digamos, que muchos esperaban. Y es que hubiese un reinado eterno, es decir, que nunca se hubiese detenido el sistema de reyes en Israel. Pero sí se detuvo. Y se detuvo cerca de estos textos en el tiempo de los babilonios. Luego se retoma de momento y nunca fue fuerte. Sin embargo, quienes gobernaron como reyes fueron del linaje de David. ¿Y de qué manera entonces el Señor cumpliría su promesa o su dicho a David? Pues con un descendiente que vendría de David, fiel en todo, quien tendría el reino para siempre. Así que ese es el tan esperado, tan anhelado Mesías, un rey en Israel. Un rey que nosotros hemos conocido y que nosotros confesamos, creemos, que es Yeshua, el hijo de María y de José, de Miriam y de Yosef. Yeshua el Mesías. Creemos que es él, por mil cosas que son caso para otra prédica, pero que por ahora quiero que pensemos y entendamos que el reino nunca volvió a ser el mismo que dejó David, tampoco el que dejó Salomón, sino que se dividió y empieza a haber una pelea importante entre el norte y el sur. Los del norte, es decir, Jeroboam, se desvía y el pueblo se desvía por completo, se aleja del Señor. Razón por la que en el capítulo anterior el Señor termina
desechando a Jeroboam y a su casa. Y le envía un profeta, o con un profeta le envía el mensaje de que no quedaría ninguno de él que gobernase, es decir, de los suyos. Y ya viene este capítulo entonces. Dice que en el tiempo del año 18 de Jeroboam gobernando, comenzó a reinar sobre Judá, Abiam. ¿Listo? Abiam, sucesor de Roboam. Dice que reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom. Esta Maaca es una mujer que en el tiempo de Roboam no fue, mejor dicho, fue una de estas influencias negativas en el gobierno. Hay varias eh, menciones de mujeres de ese estilo en la escritura que tomaron lugar en el poder para hacer desastres, como es el caso de Acab, que será alguien que mencionaremos hoy, y él tiene una esposa llamada Jezabel, quien viene a ser alguien muy, muy fuerte en cambios que se hacen dentro del país por el mandato o digamos, por orden de estas mujeres con mucha influencia. Entonces, por eso la menciona aquí. Su madre fue Maaca, hija de Abisalom. Anduvo en todos los pecados de su padre que había cometido antes de él, y no fue su corazón perfecto con Yahweh, su Dios, como el corazón de David, su padre. Entonces, Abiam, que es bisnieto de David, entonces dice la escritura, y anduvo como su padre Roboam. ¿Cómo anduvo Roboam? Pues véanse el capítulo anterior. Anduvo mal, no fue fiel con el Señor y, y permitió mucho desorden, mucha rebelión del pueblo. Anduvo igual. Dime. No solamente permitió que se dividieran las tribus, sino que además también permitió los altares y lugares, mejor dicho, la idolatría y la homosexualidad y un poco de cosas en la tierra de Israel que el Señor había prohibido. Por ejemplo, en el capítulo 14, el versículo 21, donde habla del corto, dice: Roboam reinó en Judá de 41 años era cuando comenzó a reinar, 17 años reinó en Jerusalén, la tierra que el Señor escogió de todas las tribus de Israel para poner su nombre. El nombre de su madre fue Naama, amonita. Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Yahweh y le enojaron más que todos sus padres lo que habían hecho antes en los pecados que cometieron, porque también se edificaron lugares altos, estatuas, imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Hubo sodomitas en la tierra e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que el Señor había echado antes de los hijos de Israel. Entonces, como vemos en el tiempo de Roboam, la tierra de Judá, que sería el reino del sur que les mencionaba ahorita, pues no anduvo bien. Se desvió a la manera de los cananeos que antes de ellos estuvieron ahí. O sea, el Señor saca a sus pueblos por andar de esa manera y ahora ellos llegan a andar también así, pues el Señor también castigó esto, ¿no? Eh, si quieren entender qué es un sodomita o por qué me refería al tema de los homosexuales, basta que vean el capítulo anterior donde se da una explicación de esto. Pero más allá del homosexualismo, es una forma de culto, de vida, de comercio en torno a la prostitución entre hombres. Eso es el tipo de sodomismo eh, al que se hace referencia. Es como también la prostitución de mujeres, ¿no? Y que tiene una referencia, eh, o mejor dicho, una trascendencia en los pueblos en torno pues a una cultura sexual. Eso el Señor lo prohíbe porque no debe hacerse así en medio de una nación. Una nación no debe ser hipersexualizada. Una cultura, y ahorita esto es de lo más normal, común, y en todas las formas y en todos los caminos posibles, hoy se vive la hipersexualización. En esa época sí era común, sí, pero no en Israel. O sea, era la forma de práctica de las naciones. Pero en Israel el Señor había establecido unas leyes de comportamiento en las cuales esto no era lo ideal, no era lo correcto. Los humanos merecemos respeto, pero los humanos perdemos el respeto de nosotros mismos con ese tipo de prácticas que el Señor nos ha dicho que nos tenemos que cuidar y las ha encapsulado
simplemente en una palabra llamada fornicación, las fornicaciones de los pueblos. Y de lo que nos debemos cuidar todos, en todas las formas de fornicación que existan, todas. Que como les digo, hay tanta explotación en ese tema hoy en día que caminos hacia esto hay muchos y se ve difusa la línea entre la sexualidad, ¿cómo se llama esto? Tipo fornicación y pues el resto de cosas, o sea, como que uno no sabe hasta dónde va el comercio, hasta dónde va la publicidad, hasta dónde va, eh, bueno, todo, cuando prácticamente que se le mete por los ojos de una manera sensualizada y sexualizada. Y luego nos preguntamos por qué tantos crímenes sexuales siguen habiendo hoy en día. Pues se satura la gente con cosas que no puede alcanzar o cree que no puede alcanzar hasta que las alcanza. Entonces, eso pasaba en esa época. Y es una de las razones de por qué el Señor también castiga a la tierra de Judá, porque un rey tenía que tener control de ese tipo de cuestiones que son prácticas. Es decir, un gobierno puede simplemente sellar lugares, ¿no? Por ejemplo, tener control sobre formas de vida que se empiezan a normalizar y que son prohibidas. Que el Señor, más allá de prohibidas porque por un tabú que no tiene nada que ver con eso, es porque no era bueno para la nación. Son prácticas que pervierten el corazón de los hombres y de las mujeres. Son cosas de las que hoy en día tenemos que cuidarnos mucho porque, como les digo, ahorita esto se ve como normal, como que no pasa nada, pero que no pasa nada. Los mismos, ¿cómo decirle? La misma gente que postea cosas sobre éxito, sobre salir adelante, escribe cosas sin tener nada que ver con religión, nada de esto. Dice, ¿sabes qué? Mejor de estar viendo pornografía, esfuérzate en salir adelante, ¿cierto? He visto gente que dice cosas como que es uno de los peores males hoy en día que sea tan fácil acceder a todo el tema sexual. ¿Por qué? Porque de una u otra manera han sido presos de eso y saben el costo que tiene a nivel psicológico y personal. Por lo tanto, que eso sea tan abierto, sin control, sin ningún tipo de pudor, eh, pues somete a una sociedad a muchos males. Y benditos los que abren los ojos y se dan cuenta. Otra vez, sacándolo del tema de tabú porque la gente actualmente solamente pareciera que solo puede pensar de una manera o religiosa o no religiosa, ¿no? Pues eso es mucho más inteligente que encapsularlo en eso. Se trata de la salud mental, la salud física, la salud de los hogares. Se trata de la transformación personal de una persona que más allá de tener una pseudo libertad de yo me expreso como quiera y hago lo que quiera, que es nada más que una falacia con la que se captura el alma y el corazón de la gente con palabras sencillas, simples, y no se le permite realmente ser libre para tener una felicidad real. Una nación que no vive las leyes del Señor, que no las aprecia, pues le va a pasar lo de estos. Y lo del destino de cualquier cananeo en su época. Era el Señor dijo, extermínenlos. ¿Por qué? Porque su maldad es en extremo. Es decir, no valoran la vida, no aprecian a su prójimo, pues tranquilos. Serán reemplazados por alguien que sí lo haga, pero si no hay quien lo haga, pues eso es lo que tenemos que entender. Y esas historias de la escritura nos hablan es justamente de eso. Aprendamos de la historia porque ellas son simplemente un espejo de las cosas que tenemos que atender. Entonces, dice que anduvo en los mismos caminos de su padre, es decir, él tampoco hizo nada para cambiar este contexto que se estaba viviendo en la tierra de Israel y en Jerusalén, en la tierra de Judá y Jerusalén. Y dice que anduvo en los mismos caminos de su padre y no como David, como anduvo David, rectamente. No fue su corazón perfecto con Yahweh como el corazón de David, su padre, más por amor a David. Versículo 4, Yahweh, su Dios, le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. El Señor dice, o el pasaje dice que a pesar de su maldad,
el Señor no decidió desarraigar, digamos, su descendencia, sino que sostuvo un pequeño vástago, ¿cómo es que le llaman aquí? Un rebrote del tronco de este, es decir, un hijo, que permitió mantener el trono. Es decir, no cortó del todo el trono, sino que vino uno que sería lámpara en Israel. ¿Por qué dice lámpara? ¿Qué hace una lámpara? Alumbra, ¿cierto? Da luz, ilumina. En ese orden de ideas están marcando que el contexto era oscuro y se necesitaba alguien que pudiese dar una luz diferente a la nación. ¿Y quién sería? El descendiente de Abiam, que sería el primero en ser marcado en un contexto positivo después de David. Y sería el rey Asa. Pero ya vamos para allí. Entonces dice que el Señor, por amor a David, o sea, no por Abiam, porque sus hechos fueron malos, sino por el pacto, el juramento, por las palabras del Señor a David, el Señor prosperó el linaje de David. Así que hubo quien gobernase después de él. 5. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Yahweh. De ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Y bueno, este es el pecado más conocido de David, el más horrendo, fuerte. Y es que David, eh, estaba de ocio. Eso es como el contexto general. No estaba haciendo lo que tenía que hacer, es decir, gobernando en la guerra, porque era una época de guerra, sino que él se quedó en su casa. Y por estar de ocioso, pues vio a una mujer que ya tenía un esposo. No le importó, la codició, se acostó con él, la pidió para sí, se acostó con ella, la embarazó y ahora quería ocultar esto. ¿Cómo? Haciéndole pensar al marido de ella que era hijo de él. Entonces le insiste a este hombre que se acueste con ella. Es decir, vete a tu casa, disfruta con tu mujer, le dice, y él era un soldado de él. Y él se resiste porque él no estaba de ocioso, él quería estar en la guerra donde tenía que estar como un soldado. Entonces David resuelve ordenar matarlo. Y lo pone, no lo mata directamente, o sea, no coge un arma y lo mata a él, sino cobardemente lo pone en la guerra, al filo de la guerra, para que él muriese fácilmente. Y no solamente quedarse con su mujer, sino tapar así, pues, de una manera torpe, pensaba que de alguna manera taparía su error. Pero claro que no, por supuesto que no. Este fue una trampa para él mismo, un desastre, pues dañó un hogar, ese hijo muere, pasan mil cosas y empieza un desastre en la vida de David, mayor al que todos los que le habían pasado, y es un desastre familiar. Sin embargo, David vuelve al Señor, reconoce todo esto y bueno, ahí les invito a que vean la historia que se narra en Samuel, en los libros de Samuel sobre David. Pero exceptuando esos casos, ese caso particular, dice el Señor, David fue fiel. Y por amor a este David, se dejará lámpara en Jerusalén. Versículo 6. Hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días de su vida. Los demás hechos de Abiam y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Hubo guerra entre Abiam y Jeroboam, y durmió Abiam con sus padres y los sepultaron en la ciudad de David. Y reinó Asa, su hijo, en su lugar. Entonces, el libro de crónicas lo veremos cuando finalicemos el segundo libro de Reyes. Y es prácticamente un resumen o una réplica de todos estos datos que nos dan en Reyes. Reyes, evidentemente, es un libro que parte del libro de Crónicas. Es decir, quien escribe Reyes tenía como contexto el libro de Crónicas. Por eso siempre cita, no está esto escrito en los libros de las Crónicas de los Reyes de Israel. Así que en orden, Crónicas es un libro que se debe leer primero que Reyes. Pero ¿por qué leemos Reyes primero? ¿Alguien sabe? ¿Cómo? Porque así está. O más bien, una pregunta ahí como un poquito salita, pero ¿qué diferencia hay entre Reyes y Crónicas? Que tengamos entre Reyes y Crónicas. ¿Tienen alguna diferencia, digamos, em, im- importante? Porque, por ejemplo, uno pone Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿y cuál es la diferencia importante entre ellos? Es difusa, porque ambos narran casi que las mismas historias, los mismos hechos, eh, y varían porque
se nota que cada uno tiene una información extra que le suma, pero el más diferente entre ellos es Juan. Mateo, Marco, Lucas se nota que tienen un códice, un, un texto X se llama, el texto X, que fue el original de donde se sacó estas tres réplicas, por ejemplo. Pero Reyes y Crónicas serán simplemente eso, una copia de un escriba y ya, ajustadita un toque, o tendrá algo extra. Que dos personas, ¿cómo se llama esto? Dos autores diferentes, como presentes, contemporáneos. ¿Qué otra se les ocurre? ¿No? No. La primera es que Los Reyes se debió escribir mucho tiempo después que Crónicas, porque para referirse a Crónicas, Crónicas ya debió estar escrita al final de todos los Reyes. O sea, de hecho, Crónicas es un libro resultado de la suma de los escritos de muchos escribas en todos los años de los reinados de Israel, de Judá, perdón. Y el que hace Reyes, pues mucho tiempo después, cuando ya está el compilado de eso, él saca un nuevo libro, que sería Reyes, donde suma lo que no está en Crónicas. Esa es la diferencia. Reyes es más completo que Crónicas porque tiene lo que no tiene Crónicas. ¿Qué no tiene Crónicas? Las historias de los reyes de Israel. Entonces, ¿qué tiene los de Crónicas? Las historias de los reyes de Judá. Crónicas es todos los textos de los reyes, las historias de los reyes de Judá. ¿Vale? Esa es la grandísima diferencia. Es decir, Reyes nos aporta mucha información porque habla también de los reyes del norte. En otras palabras, para que todos me entiendan o hacerme entender mejor, hablaba de dos reinos, norte y sur. Crónicas se enfoca en los reyes del sur. El libro de Reyes se enfoca en las dos naciones. Entonces hace un paralelo de qué pasaba con los reyes de Israel mientras estaban los de Judá y va siendo un paralelo muy, muy, pero muy importante. Este libro es muy importante en la historia de nuestro pueblo, en ese orden de ideas, porque lo hace evidentemente un historiador, un escriba que quería, pues, organizar el lapso de tiempo de todos los reyes de la nación, de todo lo que se considera Israel. Y por lo tanto, si él escribe esto, versus los que escriben crónicas, crónicas evidentemente ¿qué había hecho? Se había separado del norte. No le importaba tomar nota del norte, ya era una nación independiente. Esto sitúa Crónicas y sus escritos pues en el tiempo literal de los acontecimientos. Pero Reyes no. Reyes ya lo hace pensando en una sola nación que fue dos antes o que fue dos en algún momento. Entonces evidentemente es alguien que está buscando unificar o entender la historia de su pueblo pero de una manera más abierta, más grande, en una perspectiva más profunda. Probablemente es un libro que es posterior a Esdras, en ese orden de ideas. Bueno. Entonces viene y reina Asa, ¿no? Entonces, versículo 9. En el año 20 de Jeroboam, o sea, mientras Jeroboam gobernó a la par, Roboam, Abiam y Asa. O sea, tres reyes gobernaron mientras Jeroboam gobernó. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá. Reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom. Su madre fue Maaca, ¿no? Y Abiam también fue hijo de Maaca. Lo que haríamos, ¿cómo? Ese es un pedazo muy curioso. Porque, porque ambos se dice que son hijos de Maaca. Sin embargo, aquí dice que Asa reinó en su lugar. Dice que era su hijo en el 8. Reinó Asa, su hijo, en su lugar. Evidentemente ni Asa y Abiam se acostaron con la misma mujer. Porque ahorita veremos cuáles son los hechos de Asa. No fue el caso de... ¿Cómo se llama eso?
de incesto, no fue un asunto de incesto, sino puede ser una manera bíblica de referirse a los padres. Por ejemplo, dice, y no anduvo en los caminos de su padre David, pero David ya era el bisabuelo. ¿Me hago entender? Está hablando de la abuela y la llama su madre, porque es una forma bíblica de referirse a los ancestros. Padres, son los padres. Sí, bíblicamente los abuelos, los bisabuelos, o sea, los ancestros tienen una autoridad equivalente prácticamente o en un nivel similar a los padres. Más que, más que ellos tengan una autoridad directa sobre esos nietos, bisnietos, es que los nietos y bisnietos les deben, les merecen una honra a esos ancestros, llamémosle así, pues porque muchos ya mueren. Es que uno llega al bisabuelo y eso, en la mayoría ya no conocen ni uno a los abuelos, pero sus memorias, todo lo que se refiere a ellos bíblicamente es de mucho valor. En nuestra cultura quizás no, pero sí, sí en la cultura bíblica. Y bueno, ¿por qué mencionaría otra vez a Maaca? Por lo que les dije, porque Maaca fue una influencia negativa para Roboam y para Abiam. ¿Qué haría Asa con esta mujer? Veamos. Dice que reinó 40 años, reinó bastante, ¿no? El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom. Asa hizo lo recto ante los ojos de Yahweh, como David, su padre. Entonces sí. Nos ayuda a entender que sí, en efecto, está hablando de sus padres, abuelos, bisabuelos, sin tener que... De hecho, para este ya David sería su tatarabuelo. Y le llama padre. Quitó del país a los sodomitas. Todo lo que Robam no hizo, este sí lo hizo. Quitó a los sodomitas, quitó los ídolos que sus padres habían hecho. También privó a su madre Maaca de ser reina madre. O sea, esta seguía como reina. O sea, ella era esposa de Robam, pero seguía siendo casi que la matrona, ¿no? Evidentemente Abiam le mantuvo aquella corona de reina madre. Y que dice que Asa no le permitió continuar con esa corona. ¿Machismo? No. Una mujer que está influenciando negativamente el reino, por más que fuese la abuela, no merecía estar allí. Además deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Esta mujer había introducido, incluso dentro de las mismas puertas del reino, idolatría. Pues este le quitó, mamita, qué pena, estos anticos me los llevo, esta virgencita, esto y esto, y todo se lo llevó y lo quemó. Sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Es decir, se hace la salvedad, en su tiempo de reinado no se alcanzó a tumbar los lugares altos. ¿Qué son los lugares altos? Eran lugares que edificaba el pueblo para presentar sacrificios y no iban hasta Jerusalén, hasta el templo para hacerlo. Eso fue prohibido. El Señor, en sus mandatos, ordena tumbar los lugares altos, los lugares dedicados a la idolatría. No solamente a la idolatría, sino que el pueblo no debía presentar sacrificio incluso al Señor en un lugar ajeno al lugar dedicado, que en este caso es el templo de Jerusalén. ¿Por qué haría? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema con esto? Simple, división. División. El camino, el conocimiento de Yahweh, si se hubiese permitido esto, se habría simplemente dividido. Pues en las creencias que se hubiese mitificado del conocimiento del Señor en cada pueblo, región, etcétera, Israel. Pero si se centralizaba, como el Señor ordenó, la adoración de Él en un solo lugar, pues toda la nación estaba obligada a permanecer junta. Entonces, era una centralización. Sin embargo, los lugares altos no se quemaron. Con todo, el corazón de Asa fue perfecto para con Yahweh toda su vida. También metió en la casa de Yahweh lo que su padre había dedicado y lo que él dedicó, oro, plata y alhajas. Lo dedicado quiere decir todas las ofrendas y riquezas que pertenecían al templo no se quedaron por fuera, sino lo llevó, lo dejó en el lugar que era. ¿Para qué serviría oro, plata y alhajas en el templo? Pues para las reformas del templo, porque como cualquier edificación, el templo necesitaba sus
eh, actualizaciones, sus mantenimientos. Y claro, el oro no envejece ni la plata sí, pero tampoco. Pero en el tiempo de Robam, recordemos que el rey Sisac fue y robó un montón de oro del templo. Así que todo esto se utilizaba para recomponer las cosas robadas o saqueadas en los tiempos de guerra. 16. Hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todo el tiempo de ambos. Entonces, también en el tiempo de Asa hubo guerra entre norte y sur. Subió Baasa, rey de Israel, contra Judá, edificó en Ramá, para no dejar ninguno salir ni entrar a Asa, rey de Judá. Este puso, es decir, el del norte, Baasa, edifica en Rama un edificio, hace algún tipo de edificación, evitando el paso hacia Judá, porque ¿qué había ahí? Pues era la frontera, el límite. O sea, es decir, Ramá queda al norte de Judá, al sur de Israel. Es decir, otra vez, un mapita alargado, ¿no? Que siempre es importante. Todo esto en algún momento se llamó Israel, pero cuando se divide, solamente el norte se llamaría Israel y el sur Judá. A este norte, donde colindan ambos, queda Ramá. Allí, Baasa pone un edificio para evitar el cruce de su pueblo hacia el sur. ¿Por qué irían hacia el sur? Porque estaba el templo. Recuerden lo que les mencioné sobre la centralización. Aún en este tiempo, la nación estaba dividida, pero estaba partida con su corazón, sus parientes estaban en un lado y ellos vivían en otro. El cruce era necesario, no eran pueblos desconocidos, eran hermanos. Así que este no quería que volviesen a Judá, pone un edificio allí en el límite. Entonces, tomando Asa toda la plata y oro que había quedado en los tesoros de la casa de Yahweh y los tesoros de la casa real, los entregó a sus siervos y los envió al rey Asa a Ben-Hadad, hijo de Tambrimón, hijo de Sión, rey de Siria, el cual residía en Damasco, diciendo: haya alianza entre nosotros como entre mi padre y el tuyo. He aquí yo te envío un presente de plata y oro, ven y rompe tu pacto con Baasa, rey de Israel, para que se aparten de mí. ¿Qué hace Asa? Asa hace una alianza, ¿no? ¿Con quién? Con el rey de Siria, Ben-Hadad. Dice: hagamos una alianza como la hubo entre mi padre y el tuyo. ¿Cuáles padres? Recordamos a David y Salomón, que tuvieron una buena alianza, ¿cierto? Con los reyes del norte, de bien al norte, permitiéndoles gobernar en paz y tener incluso unas, ¿cómo se llama esto? Unos trueques de comercio entre las naciones que permitieron, entre otras, la construcción del templo de Jerusalén. Pues este le dice: ¿recuerdas lo que pasó? Esta buena relación que hubo entre nuestros gobiernos. Rompe la alianza que tienes con el norte. Ellos son los desertores, ellos son los que rompieron con nosotros, ellos son los que dañaron el país. Le dice: recíbeme este pequeño regalo de oro y plata y alíate con nosotros en la memoria de nuestros padres y sus alianzas. Ben-Hadad consintió con el rey Asa y envió los príncipes de los ejércitos que tenía contra la ciudad de Israel. Conquistó Hijón, Dan, Abel-Bet-Maaca y toda Cineret, con toda la tierra de Neftalí. Oyendo esto, Asa dejó de edificar a Ramá y se quedó en Tirsa. Pues este dijo: bueno, este ya se me está saliendo de las manos, porque mientras este intentaba bloquear al sur, pues hacia el norte, donde queda Siria, ya había un complique grande, ¿cierto? Ya había un complique grande. Una pausita. Entonces, al norte con Siria, que es allí por la ciudad del Líbano, por la zona del Líbano, y costera con el Mediterráneo. Entonces Ben-Hadad consintió con el rey Asa, envió sus ejércitos, conquistó todas estas ciudades, y dice que Asa deja de edificar Ramá y se queda en Tirsa. 22. Entonces el rey Asa convocó a toda Judá, sin excepción alguna. Quitaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y edificó el rey Asa con ello a Gebá de Benjamín y a Mizpa. Entonces, con el material que ya había traído allí Baasa, con que estaba edificando, aprovecha Asa lo que estaba aconteciendo, porque ¿qué dijo Baasa? Retirada, fue el grito de él. Entonces aprovecha
Asa y toma el lugar que evidentemente o quizás le pertenecía, digamos, al reino del norte. Entonces él toma aquel lugar, corre el límite un poco hacia arriba, en ese orden de ideas, y él es el que construye allí, construye dos ciudades, Mispa y Gebá. Los demás hechos de Asa y todo su poderío, todo lo que hizo, las ciudades que edificó, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Ojo, crónicas de los reyes de Judá. Mas en todos los días de su vejez se enfermó de los pies. ¿Qué tenía? Onicomicosis. No, mentira, no sé. Durmió Asa con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, su padre, y reinó en su lugar Josafat, su hijo, ¿no? Entonces, Asa enferma de los pies y muere, pues, pero dice que en su vejez, ¿no? Y reina Josafat, ya veremos la historia de Josafat. Ahora, el reinado de Nadab. Entonces allí otra vez, como les digo, aquí va contando historia del norte con historia del sur, historia del norte, historia del sur. Aquí ya hace un cierre de la historia del sur por un instante y se va al norte. Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa, rey de Judá. E hizo lo malo ante los ojos de Yahweh, andando en el camino de su padre y en los pecados que hizo pecar a Israel. Baasa de Ahías, el cual era de la casa de Isaacar, conspiró contra él y lo hirió Baasa en Gibetón. Así que este Baasa que se mencionaba aquí en la historia de Asa no era el descendiente de Jeroboam, sino que aquí en este momento se va a contar la historia. Porque se habla de Baasa y de Nadab. ¿Quiénes eran estos dos? Bueno, Baasa fue uno que hizo un golpe de estado y que toma el poder. En Nadab, que sería el hijo de Jeroboam, el rey, digamos, legítimo, si se le puede llamar legítimo, pues como se anunció, no habría paz en el norte. Esto fue un asunto de película de guerra de poderes, donde uno conspira y le quita al otro y viene otro por allí, un general y quien quiera, quien tenga más fuerza, mejor dicho, un pulso constante. Entonces, como dice aquí, que como Nadab hizo lo malo ante los ojos de Yahweh, andando en el camino de su padre, de Jeroboam, en los pecados con que hizo pecar, entonces permite que hayan este tipo de rupturas. Baasa, hijo de Ahías, el cual era de la casa de Isaacar, conspiró contra él y lo hirió Baasa en Gibetón, que era de los filisteos, porque Nadab y todo Israel tenían sitiado Gibetón. Lo mató pues Baasa en el tercer año de Asa, rey de Judá, y reinó en su lugar. Cuando él vino al reino, mató a toda la casa de Jeroboam, sin dejar alma viviente de los de Jeroboam, hasta raerla conforme a la palabra de Yahweh que habló por su siervo Ahías, Silonita. Ahías no es el mismo padre de él, ¿no? Porque este es Baasa, hijo de Ahías, pero este Ahías Silonita es un profeta de Silo, que fue el que le dice a Jeroboam que pues él tendría el reino para que también haga lo correcto y entonces, mejor dicho, tú también puedes, ¿no? Pero no, Jeroboam hizo lo malo delante del Señor de una manera horrible. Esto es narrado en el capítulo 14 para que lo lean. Así que el Señor permite esta división y cumple Baasa lo que fue profetizado, y es que de Jeroboam no habría quien gobernase. Pues en la conspiración de Baasa mata a toda la familia de Jeroboam, incluyendo a este mismo Baasa, a toda la casa de Jeroboam. Baasa destruye, incluyendo a Nadab. Ahí ya, estaba loco aquí con los nombres. Nadab, quien sería el heredero al trono, muere también. Cuando él vino al reino, mató a toda la casa de Jeroboam sin dejar alma viviente de los de Jeroboam hasta raerla conforme a la palabra que el Señor habló por su siervo Ahías Silonita, por los pecados de Jeroboam que había cometido y con los cuales hizo pecar a Israel, por su provocación con que le provocó a enojo a Yahweh todos los días de Israel. Los demás hechos de Nadab y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todo el tiempo de ambos. Listo, entonces, ¿cómo fue la vida de Israel y Judá hasta ahora? Guerra constante. Por el norte hubo un descarrío terrible. Desde Jeroboam, ¿cuáles fueron los pecados de Jeroboam? Dígame alguno.
Él mismo, ¿se acuerdan que les dije que no debían haber lugares altos? Pues él no solamente hace un lugar alto, él hace un lugar dedicado. Es decir, para hacerle competencia al templo de Jerusalén, él se inventa ya otra réplica, llamémosle así, y coloca no solamente en uno, sino en dos lugares, dos ídolos de oro, dos becerros, dos toros, para que el pueblo fuese y los adorara, diciéndoles que este era el Dios que los había sacado de Egipto. También construye un nuevo sistema sacerdotal, cambia los tiempos, las leyes, hace un cambio importantísimo pues en el conocimiento de Dios, pervirtiendo así Israel, porque Israel, como cualquiera en su época, pues es movido por las corrientes de la época. ¿O es que alguno de nosotros está fuera de época? Difícilmente, ¿no? Difícilmente. Todos nos vestimos como para esta época, vivimos como para esta época, entendemos el dialecto de esta época, nos comportamos dentro de la corriente de esta época, pero tenemos la capacidad, la oportunidad de compararlo con la escritura, con la Biblia. Y entonces tener también un carácter, una decisión propia, decir, espere, sí, sí, muy bonito que hoy esté todo este desorden, muy lindo, pero a mí no me gusta, porque yo tengo otra concepción de lo que es justicia, de lo que es amor, de lo que es una familia, de lo que es una vida personal, de lo que es libertad, etcétera. Y eso es lo que denunciamos. De pronto la gente pueda estar o no de acuerdo, no importa. En esa libertad que la gente promulga hoy en día, uno pide justamente eso. Escuche esta otra opinión, otra más, de las muchas que hay. Así como usted es libre de pensar, decidir y vivir en la libertad que quiera, en la libertad que yo entiendo que me da el Señor para escoger justamente y no andar como el resto, es que puedo entender, gracias a esto no es algo netamente de uno, no, es la sabiduría que este libro con mucho honor, lo digo, me expresa, me enseña con mucha alegría y uno se siente muy, ¿cómo se diría? Bendecido, muy afortunado por tener una voz diferente a la que se oye todo el tiempo, en todo lugar, en esta época, ¿no? Aquí hay un susurro en medio del griterío que te dice hoy cómo tienes que vivir, que te condena por pensar diferente. Es curioso, porque ese grito de libertad, ese grito, ese ruido se dio por la opresión, pero ahora ese grito oprime. Pues el susurro de la palabra del Señor, no la opresión de la religión, sino el susurro de la palabra del Señor, para los entendidos, es vida. Y eso es lo que leemos, insistimos en cada enseñanza, que no nos pase lo de estos reyes. Versículo 33, el tercer año de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Baasa, hijo de Ahías, sobre todo Israel en Tirsa, y reinó 24 años. E hizo lo malo ante los ojos de Yahweh, y anduvo en el camino de Jeroboam, y en su pecado con que hizo pecar a Israel. O sea, tomó el poder, pero no hizo nada diferente, hizo lo mismo, vivió de la misma manera. Vino palabra de Yahweh a Jehú, hijo de Hanani, contra Baasa, diciendo: por cuanto yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel, y has andado en el camino de Jeroboam, o sea, el Señor le manda un profeta, le dice: como tú has andado en el mismo camino del rey que tú tumbaste, y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome a ira con tus pecados, y aquí yo barreré la posteridad de Baasa. Le dice: ¿sabes qué? Pues a ti te va a pasar lo mismo, ¿no? La posteridad de su casa, pondré su casa como casa de Jeroboam, hijo de Nabat. O sea, como al que tú tumbaste, y con lo que hiciste te va a pasar a ti también, porque tú no fuiste diferente. El que de Baasa fuere muerto en la ciudad, lo comerán los perros. El que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. ¿Eso qué quiere decir? Para ti ni siquiera habrá una digna muerte, un digno sepulcro. Porque como un animalillo del campo morirán. No, no morirán no, sino será su suerte. Es decir, los reyes, generalmente un rey, un presidente, un gobernante que tiene una, independientemente de los actos que haya cometido, debió ser muy malvado para que nadie quiera siquiera darle una muerte, pero de todos hay un sepulcro, un lugar, digamos que de honor por su gobierno, ¿no? Pues de este dice: ni siquiera habrá donde sean enterrados, morirán ahí, ahí donde murieron serán comidos por los animales.
Eso demuestra la vergüenza que representaban estos hombres para la sociedad, para el, sí, para el Señor. Así que le dice, yo barreré tu posteridad, el que muera en la ciudad lo comerán los perrillos y el que muera en el campo las aves. Los demás hechos de Baasa y las cosas que hizo y su poderío no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Así que hubo también un libro de crónicas de reyes de Israel. Ese libro no lo tenemos, ¿vale? Ese libro no está en la Biblia. No, o sea, no es un libro de los que digamos es este. No. El que tenemos es el libro de crónicas de los reyes de Judá y el libro de reyes, que es un compilado de esas dos, crónicas de Judá y de Israel. Pero ese que les digo no se tiene o no se cuenta en el canon que tenemos. Durmió Baasa con sus padres, fue sepultado en Tirsa y reinó en su lugar él a su hijo, pero la palabra Yahweh por el profeta Jehú, hijo de Hanani, había sido contra Baasa y también contra su casa, con motivo de todo lo malo que hizo ante los ojos de Yahweh, provocándole a ira con las obras de sus manos para que fuese hecha como la casa de Jeroboam, porque la había destruido. En el año 26 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Ela, hijo de Baasa, sobre Israel en Tirsa. Reinó 2 años y conspiró contra él su siervo Simri, comandante de la mitad de los carros. Estando en el Tirsa, bebiendo y embriagado en casa de Asa, su mayordomo en Tirsa, vino Simri, lo hirió y lo mató en el año 27 de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Y a este le pasó lo mismo. Llegó otro, se levantó y lo mató. Así, fácil. Bebiendo embriagado, se levantó otro, conspiró contra él y lo mató. Luego que llegó a reinar, estuvo sentado en su trono, mató a toda la casa de Baasa, como él hizo con Nadab, ¿cierto? Nadab, sí. Y los descendientes de Jeroboam. Luego que llegó a reinar, entonces mató a toda la casa de Baasa sin dejar en ella varón, ni pariente alguno, ni amigos. Este sí se fue contado. Usted conoce a tal, muera de una vez. Así exterminó Simri a toda la casa de Baasa conforme a la palabra que Yahweh había proferido contra Baasa por medio del profeta Jehú. Por todos los pecados de Baasa y los pecados de Ela, su hijo, con los cuales pecaron e hicieron pecar a Israel, provocando el enojo con sus vanidades a Yahweh, Dios de Israel. Los demás hechos de Ela y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. En el año 27 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Simri. Reinó 7 días en Tirsa y el pueblo había acampado contra Gibetón, ciudad de los filisteos. El pueblo que estaba en el campamento oyó decir: Simri ha conspirado y ha dado muerte al rey. Entonces todo Israel puso aquel mismo día por rey sobre Israel a Omri. ¿Hasta cuánto le duró el reino? 7 días. Pero cuando el pueblo se enteró, porque esto sí lo hizo solito, pues a nadie le gustó, entonces rápidamente el pueblo puso como rey al general del ejército, Omri, en el campo de batalla. Subió Omri de Gibetón y con él todo Israel y sitiaron a Tirsa, mas viendo Simri tomada la ciudad, se metió en el palacio de la casa real, prendió fuego a la casa consigo y así murió. Este dice, pues si no es mío, tampoco de nadie, y se quemó en la casa real. Con lo que les digo, esto es de película. Aquí se narra en 3 versos, pero eso debió ser calamidad tras calamidad tras calamidad en estos pueblos. Así murió por los pecados que había cometido, haciendo lo malo ante los ojos de Yahweh y andado en los caminos de Jeroboam. En su pecado que cometió haciendo pecar a Israel. El resto de los hechos de Simri y la conspiración que hizo no está escrito en los libros de las crónicas de los reyes de Israel. Entonces el pueblo de Israel fue dividido en 2 partes. La mitad del pueblo seguía a Tibni, hijo de Ginat, para hacerlo rey, y la otra mitad a Omri. Mas el pueblo que seguía a Omri pudo más que el que seguía a Tibni, hijo de Ginat, y Tibni murió y Omri fue rey. En el año 31 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Omri sobre Israel. Reinó 12 años y en Tirsa reinó 6 años. Omri compró a Semer, y aquí viene un dato importante que lo aprendamos. Omri compró a Semer. ¿Saben qué era Semer? Es el monte de Samaria. Por 2 talentos de plata. Edificó en el monte y lo llamó el nombre de la ciudad que edificó, Samaria. Es decir, ¿de dónde viene la palabra Samaria? De Semer. Llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria el nombre de Semer, que fue dueño de aquel monte. O sea, este nombre es en honor a un tipo llamado Semer.
¿Por qué es importante? Porque es que Samaria se convertirá en la capital del reino del norte. Y es este señor Omri, este rey, el que lo hace. Lo que es un acto de gobierno importante, porque Samaria permaneció y aún hoy en día permanece como ciudad. Omri hizo lo malo ante los ojos del Señor, hizo peor que todos los que habían reinado antes que él. Anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocándole a ira al Señor, Dios de Israel, con sus ídolos. Los demás hechos de Omri y todo lo que hizo, las valentías que ejecutó, no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Omri durmió con sus padres, fue sepultado en Samaria y reinó en su lugar Acab, su hijo. Este levanta capital al reino. Importante porque, otra vez, es un asunto de centralizar, ¿no? Las capitales son muy importantes. De este hay un dato importante porque es que de este Omri hay un escrito por ahí samario, asirio, donde es mencionado, lo que evidencia que fue un tipo importante a nivel internacional, hubo un reconocimiento a este. Es decir, de este hay una, una mención, entre otras, entre la historia de otros pueblos, ¿no? Es el logro más importante de Omri. Y entonces, dice, un ejemplo asirio que data del 733 antes del Mesías, se refiere a Israel como la tierra de Omri, ¿no? O sea, en el exterior, a la tierra de Israel se le conocía como la tierra de Omri. Dice en el 28 que gobernó en lugar suyo su hijo Acab. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos del Señor más que todos. Aquí era ver quién se lleva el premio, ¿no? Y cada uno decía, yo no me voy a dejar echar tierra, yo lo voy a hacer peor. Pues decía que Omri lo hizo peor, ¿no? Omri. Pero ahora dice que Acab lo hizo peor que Omri y que todos los demás. Acab es un rey muy conocido por ser malo. Porque 31. Le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. O sea, dijo, es que mi ancestro hizo lo malo. Pues no eso. Ah, no, bueno, él no fue su padre, ¿no? Perdón. Jeroboam, recuerden que aquí el trono empieza a pasar de mano en mano. Pero dice, Jeroboam hizo mal. Pues eso no es nada. Eso es un juego de niños. Con lo que va a hacer acá. Tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios. Este se casa con una cananea. Porque los Sidonios era la tierra del noroeste, perdón, la tierra de junto al mar, al Mediterráneo. A partir de aquí se va a mencionar bastante de estos sidonios. Por ejemplo, aquí en el 17 se va a hablar de la viuda de Sarepta de Sidón, ¿no? De los sidonios. Em, y se acuerdan de un pasaje donde Yeshua dice que ojalá hubiese tanta fe como en esta mujer. ¿Cuál es la mujer que dice Yeshua? Ojalá hubiese tanta fe. No, la vida Sarepta es con Elías. ¿Quién es la mujer? Que le dice Señor. Es una mujer que le pide un milagro. La Ciro Fenicia, ¿cierto? La Ciro Fenicia. ¿Fenicia dónde queda? Entre los sidonios. La mujer Ciro Fenicia que le dice Señor, le pide un milagro. El Señor le dice, yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Se lo dice porque ella era una extranjera y no cualquiera, sino históricamente una cananea. Y ella le dice, sí, Señor, aún de las migajas comen los perrillos. Y le dice, ojalá, le dice, ve, haz como tu pedido se cumpla. Pero él dice, ojalá hubiese tanta fe como esta mujer entre ustedes. Porque el Señor encontró más fe entre romanos, entre extranjeros, entre una extranjera, que entre los mismos de su pueblo. Y él dice, si el Señor hubiese mandado profetas entre su pueblo, encontró más fe en los extranjeros, como la viuda de Sarepta, ¿no? Si se fijan, el Señor a quien envía, ahorita vienen unos tiempos de crisis terribles, de crisis en Israel.
O sea, crisis brutales. ¿Pero a quién envía el Señor ayudas? A los extranjeros. A una de Sarepta, a Naamán. ¿De dónde era Naamán? ¿No eran estos extranjeros? Pues ellos fueron los que tuvieron más fe que el mismo pueblo. Pues Acab se casa con una... con una que... Se me olvidó de dónde era. De Sidón, ¿no? En el 31. Toma a Jezabel de Baal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. ¿Qué hizo Acab? Hizo una alianza con los sidonios. Así, esta es la Idonia. No, es la Sidonia, es porque no entendió. Él pensó que tocaba buscar una Idonia, una Sidonia. Entonces este no solamente hace una alianza, sino que va y adora a los Baales de los sidonios. Hizo altar a Baal en el templo de Baal que edificó en Samaria. O sea, es un altar, es un templo. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira al Señor Dios de Israel. En su lugar, Giel de Betel reedificó a Jericó. A precio de la viuda de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la viuda de Seguf, su hijo menor, puso sus puertas conforme a la palabra que había hablado por Josué, hijo de Nun. Esto es en referencia a un pasaje que aparece en Josué 6:26, luego de la destrucción de Jericó, ¿no? Veamos, Josué 6:26 dice: en aquel tiempo Josué hizo juramento diciendo: maldito delante de Yahweh el hombre que se levante y reedifique esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Es decir, que quien se atreva a levantar esa ciudad le va a costar su descendencia. Y así pasó en los tiempos de Acab. Se cumplió esta profecía. Hasta aquí vamos con el estudio. Entonces llegamos a un punto importante, y es que un rey no solamente hace todo lo malo de los reyes antecesores, sino que también se atrevió a mezclarse con los pueblos que el Señor había ordenado destruir, porque Sidón era parte de esos pueblos cananeos. No solamente haciendo una alianza, digamos, económica, sino también casándose con una mujer del rey de allí y adorando a los dioses de ellos. Esa era la razón de por qué el Señor prohibió las alianzas entre los pueblos. No era porque ellos fueran menores o peores en un sentido de humanidad. No, era por sus prácticas. Así que, ¿qué va a hacer Acab? Va a traer las prácticas de estos pueblos y vamos a ver de qué calibre eran. Así que no se pierdan la próxima enseñanza, porque es muy interesante culturizarnos con la historia. Nos enseña, nos dan sabiduría. Y más cuando el Señor la ha preservado con ese propósito. Así que si alguien busca sabiduría, lea la Biblia, léala con detenimiento, buscando entender, para de esta manera poder cambiar nuestros actos, aprender de los hechos de estos hombres que les costó, pues, en algunos la honra en la historia, y en otros la vergüenza. A otros ni siquiera una tumba para poder echarse sus huesos, sus restos. Así que el Señor nos bendiga a todos. Gracias, que tengan un lindo Shabbat y bendición. Nos vemos mañana. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah,
Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech